Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es lunes 11 de mayo. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha dado respuesta en su compromiso de transparencia a la actual situación crítica. Y a este respecto, tras la videoconferencia de presidentes de ayer, ha informado que la deuda del gobierno con Ceuta supera los 56 millones de euros, lo que supone la cuarta parte del presupuesto consolidado de la ciudad. Además, se ha mostrado inquieto porque Ceuta no esté incluida en determinados segmentos de ayudas estatales en gastos sanitarios y en caída de ingresos. Pues resulta que de todo lo que estamos hablando es una cifra que supera los 56 millones de euros. Hoy ha arrancado en Ceuta la fase 1 y lo ha hecho con fuerza. A lo largo del día ha habido más dinamismo de lo habitual en nuestra ciudad, especialmente por el movimiento registrado en las terrazas, protagonistas de la jornada. La Asociación de Navieros de España pide al Estado que compense sus pérdidas económicas motivadas por el COVID-19, cubriendo los costes fijos de combustible y gastos portuarios. Así arrancamos ya repaso a la actualidad de este lunes 11 de mayo. Comenzamos. El presidente de la ciudad fija en más de 56 millones de euros la cifra total que el Gobierno de la Nación adeuda a Ceuta por varios conceptos. 12,5 millones del esfuerzo con los MENAS, la proporción a la salud pública en compra de material, cuidado y mantenimiento de las 3 residencias de mayores, el alojamiento en los polideportivos de los inmigrantes, la proporción de los 1.000 millones en ayudas sociales, al igual que la parte correspondiente a los 5.000 millones por caídas de ingresos y lo que pertenece en el reparto sanitario, los 10.000 millones para las comunidades autónomas. Juan Vivas ha hecho balance y ha tarifado las cuantías económicas que le corresponden a Ceuta en función de su esfuerzo en la actual situación de pandemia. Supera los 56 millones de euros, que es casi la cuarta parte del gasto total del presupuesto consolidado de la ciudad. No teníamos por qué habernos hecho cargo del confinamiento y del alojamiento de los inmigrantes marroquíes irregulares que se encontraban en Ceuta tras el bloqueo de la frontera. Y por imperativo, por mandato, por requerimiento del Gobierno de la Nación, lo hicimos. Bueno, no tiene por tanto razón que si se establece un fondo para compensar a las autonomías de lo que se han gastado en asistencia hospitalaria, pero también en la prevención y contención de la propagación del virus, en el caso de Ceuta, donde es tan evidente el esfuerzo realizado, no se le cubran estas necesidades. De los 16.000 millones para la reconstrucción a causa del COVID, Ceuta tenía previsto dedicar la aportación que le llegara en la proporción correspondiente a atender las residencias de mayores, los gastos sanitarios y las emergencias sociales. Embarcarse en la compra de material de protección y de test, cuidar expresamente del funcionamiento y de la seguridad de nuestras residencias de mayores. Esto es lo que se debe. Hubo inquietud cuando se supo que Ceuta no participaría en el fondo sanitario de 10.000 millones para gastos, ni en los 5.000 por la caída de ingresos. No se entiende que si nosotros tenemos un tributo propio, cuya recaudación se cae por causa del COVID y por causa de la caída que el COVID provoca en el Producto Interior Bruto de toda España, no se entiende que quedemos excluidos. Juan Vivas considera que el esfuerzo adicional que se ha hecho pese a los condicionantes y vulnerabilidad de Ceuta hay que asumirlo como reto de futuro. Pues es verdad que no tenemos competencia en materia de asistencia hospitalaria, pero sí es verdad que tenemos competencias en materia de salud pública. Y en el ejercicio de esas competencias no se puede hacer más por parte de la ciudad autónoma. El presidente del Ejecutivo local ha dado cuenta de las ayudas sociales tramitadas, del fondo de 10 millones para pymes autónomos, así como la cobertura realizada esta semana en préstamos a largo plazo que se ha alcanzado por exceso como prueba de la solvencia económica de la institución. La semana pasada, por tanto, después de mi última comparecencia, llegaron a Ceuta
los 2.000 test de diagnóstico rápido que fueron donados por la marca Festina, y que ya han salido de Madrid los 9.000 que faltaban del primer pedido, con lo cual, en cuanto que lleguen a Algeciras, pues ya estarán próximamente en Ceuta, de una manera rápida, como se hizo en la primera entrega, y en esta semana pues contaremos con 11.000 nuevos test de diagnóstico rápido, que creo que van a ser fundamentales para ir informando a las autoridades competentes acerca de cómo evoluciona Ceuta respecto de la epidemia en función de cómo vaya pasando en las distintas fases. Creo que otorga fiabilidad, seguridad, consistencia y elementos de juicio científicos a quienes tengan que tomar las decisiones acerca del pase de una u otra fase. También que hemos alcanzado la cifra de 1.500 ayudas de carácter social y por razones de emergencia por un montante total de 300.000 euros, y que se han intensificado notablemente las relaciones al servicio de este mismo objetivo entre el Gobierno de la ciudad y las entidades colaboradoras de bancos de alimentos, de Cáritas, de Luna Blanca y de Cruz Roja. En un tiempo récord se ha puesto en marcha el fondo de 10 millones de ayudas para autónomos y pymes. Concretamente se han redactado las bases, eso ya se los dije a ustedes, pero ya se han empezado a aplicar las bases. Y ya en esta última semana se han tramitado 700 ayudas. Estas 700 ayudas suponen una inversión de 1,3 millones de euros. Afectará a 1.200 trabajadores, entre ellos a 600 autónomos. Por tanto, un primer tramo dentro de los 10 millones, pero que son cifras sin duda alguna alentadoras. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, intervendrá en directo mañana martes a partir de la 1 de la tarde en el programa de Radio Televisión Ceuta Alarma Ceuta. El político murciano abordará la visión de su formación política sobre la situación de Ceuta y el planteamiento de futuro del Partido Popular con nuestra ciudad. García Egea analizará igualmente la situación política y social que vivimos por la crisis sanitaria y económica del COVID-19, entre otras cuestiones de actualidad. 1,5 camas por 10.000 habitantes y Ceuta tiene camas de UCI suficientes para cubrir ese ratio. La UCI está en una situación de normalidad, ahora mismo no hay COVID. El director territorial de Ingesa confirma que la situación en Ceuta ahora es aceptable. Cree además que nuestra ciudad cuenta con material suficiente para el caso en que se produzca un rebrote en pocos meses. Un rebrote que al parecer coincidirá con la gripe, por lo que Jesús Lopera aconseja que se vacunen todos los ceutíes que puedan. 1.037 PCRs y 3.146 test de anticuerpos se han realizado ya en Ceuta desde el comienzo de la pandemia. Así lo ha asegurado el director territorial de Ingesa. Además, ya se está llamando a las personas curadas para realizarles revisiones periódicas y, por otro lado, ya se ha realizado la primera oleada del estudio de seroprevalencia formada por 900 personas y que contará con un total de 9 semanas de duración. Jesús Lopera ha afirmado que el Ingesa Ceutí cuenta con material más que suficiente para posibles rebrotes. La UCI cuenta ahora con 5 personas ingresadas, ninguna de ellas por coronavirus. La UCI tiene una disponibilidad ahora actualmente, junto con la reanimación, de 17 camas dotadas de cuidados intensivos. A partir de ahí, si hiciese falta, como ya hemos anunciado en otras ocasiones, la UCI es ampliable con la unidad de cirugía mayor ambulatoria, que también está dotada, hasta 40 camas. En cualquier caso, el director territorial avisa de la posibilidad de rebrote en pocos meses y aconseja vacunarse contra la gripe. Que este invierno pues pueda haber un rebrote de la enfermedad. Además, eso tiene un inconveniente que no ha pasado este año. Este año, por un lado, vino la campaña de la gripe y luego posteriormente vino el coronavirus, pero podría ocurrir que tuviéramos conjuntamente gripe y coronavirus. Eso complica mucho la situación. Una de las cosas que ya adelanto es que sería recomendable que, porque la vacuna del coronavirus no va a estar disponible,
Pero, desde luego, la vacuna de la gripe sí es recomendable que se vacune cuanta más gente, mejor. Por otro lado, Lopera considera lógico que la ciudad aspire a entrar en el reparto del fondo creado por el Gobierno central como consecuencia del gasto sanitario derivado de la pandemia. Su petición, que entiendo por un lado que es lógica en el sentido de que si han hecho un esfuerzo. En este sentido, pues el Gobierno será sensible a las demandas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en cuanto a su singularidad. Y niega, como dijo el presidente, que la ciudad haya suplido la falta de suministro sanitario que a su juicio ha existido por parte del Ministerio. No queda bien, y lo tengo que decir, no queda bien el hecho de hemos hecho esto que era del otro o el otro que era de esto. Yo creo que hemos ido de la mano. Por último, el director territorial aconseja continuar con las medidas de distanciamiento social. Y tras casi 3 días consecutivos sin registrarse ningún caso positivo por coronavirus en nuestra ciudad, esta tarde se rompe la racha positiva al contabilizarse 4 nuevos positivos y una persona curada. Destacar que la persona afectada por COVID-19, que se encontraba en observación en el Hospital Universitario de Ceuta, ha sido dada de alta con PCR negativa. Tanto los positivos como el curado han sido detectados a través de las pruebas de diagnóstico PCR. Los casos activos en la actualidad son 14, 13 de los cuales se encuentran en sus domicilios y una persona en planta con PCR negativa. Como les contábamos el viernes, el Sindicato Médico Profesional de Ceuta ha presentado denuncia contra la Ingesa por considerar que los profesionales sanitarios no cuentan todavía con los materiales necesarios para su protección ante el COVID-19. Hoy les ha contestado el director territorial de Ingesa. Jesús Lopera ha negado estas acusaciones y ha recordado que ni hay ausencia de test, ni de equipos de protección, ni individual, ni de formación. El director territorial ha enmarcado esta actitud sindical en una estrategia nacional. Que esta denuncia parte de una estrategia nacional del sindicato médico, porque se han puesto denuncias similares en prácticamente todas las comunidades autónomas. A mí me resulta un poco complicado hablar de este tema porque parece como si este tipo de denuncias quieren trasladar una presunción de culpabilidad. Son denuncias poco concretas y por lo tanto defiéndase usted, ¿no?, en ese sentido. El Sindicato Médico Profesional de Ceuta se unirá el próximo jueves 14 de mayo a las 12 de la mañana al acto homenaje a los médicos fallecidos por el COVID-19 en nuestro país. Por ello se han convocado 2 minutos de silencio en los centros de trabajo. En nuestra ciudad, representantes del sindicato médico se reunirán a las puertas del Hospital Universitario, un acto que está siendo coordinado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y apoyado por el Foro de la Profesión Médica. La Federación de Servicios de UGT ha querido manifestar su repulsa ante lo acontecido en Santa Amelia, donde un menor agredió a un vigilante de seguridad. Desde UGT insisten en la necesidad de incrementar la presencia de personal de seguridad en dichas instalaciones, así como la asistencia necesaria para que la integridad de quienes prestan allí sus servicios no se vea comprometida. Vox ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por qué no se compró material sanitario a las empresas españolas que eran más económicas. Yolanda Merelo, senadora de esta formación, interpela al Ejecutivo sobre cómo va a recompensar la entrega total de los sanitarios a España.
La senadora de Vox Ceuta, Yolanda Merelo, ha preguntado en el Senado al Ejecutivo por las compras que el Ministerio de Sanidad, a través del INGESA, ha realizado de material sanitario y por los que ha pagado unos precios muy superiores a los que habría desembolsado en caso de haber comprado a empresas españolas. La senadora, en su escrito, denuncia las diferencias de precios entre empresas nacionales y extranjeras que resultan abismales en muchos casos. En concreto, la senadora explica que las empresas españolas contratadas venden patas desechables o impermeables con precios entre 0,27 1,86 euros frente a las empresas chinas que lo hacen a 15, 58 y 22 euros. Ante estas evidencias, la senadora exige al Ejecutivo que explique por qué no se suscribieron los contratos desde un principio con empresas españolas si ofrecían mejores precios. Además, ha preguntado si hay intermediarios en estas operaciones y, en caso afirmativo, que explique quiénes son los intermediarios y si cumplen las características esenciales como experiencia previa en la contratación y en la adquisición de material sanitario. Esta formación política presentó esta semana una querella por prevaricación, malversación y fraude contra los responsables de las compras sanitarias del Gobierno. Merelo también ha preguntado por los sanitarios que durante la crisis del coronavirus han asumido una actitud de riesgo y entrega total a su profesión y a España. En concreto, la senadora quiere saber cómo va a recompensar el Gobierno a estos profesionales y pregunta si no sería justo, además de aplaudir al gremio todos los días a las 20 horas, conceder una remuneración extra del 20%, tal y como ha propuesto esta formación desde el inicio de la crisis. Respecto a los estudiantes de medicina y enfermería, la senadora pregunta si se podría reconocer la labor de los estudiantes que han estado en primera línea en la batalla contra el COVID-19 y puntuar su labor como méritos especiales en bolsa de trabajo, baremos para oposiciones futuras y en todos aquellos concursos relacionados con la obtención de puestos de trabajo. Vox Ceuta ha solicitado al Ejecutivo Central que aclare la incongruencia que a su juicio suponen los datos de afectados por COVID-19 en la ciudad aportados por el director del Centro de Emergencias Sanitarias. Según Teresa López, la falta de transparencia del INGESA ha hecho necesario que se interpele al Gobierno de la Nación ante la diferencia de datos ofrecidos por la ciudad y por el Ministerio. Además, López insiste en que se desconoce realmente el número de contagiados en la ciudad debido a la falta de pruebas para su detección. Ante la notable reducción de ingresos en las navieras durante la crisis sanitaria del COVID-19, en la que el tráfico de pasajeros es prácticamente inexistente, la Asociación de Navieros Españoles solicita al Estado que cubra los gastos fijos que tienen en concepto de combustible, de tasas y servicios portuarios. El director general de la Asociación de Navieros Españoles, Manuel Carlier, ha trasladado en el programa Alarma Ceuta la mala situación que atraviesa el sector naviero por el impacto del COVID-19. Los barcos se han convertido en enlace imprescindible del suministro diario de productos de primera necesidad en lugares como Ceuta, Melilla y Baleares. Carlier señala que la reducción del tráfico de pasajeros ha alcanzado el 90%, llevando a disminuir los ingresos de navieros a más de la mitad y teniendo que soportar costes fijos como el combustible y las tasas y servicios portuarios. Poner en valor lo que suponen estos servicios de abastecimiento para estos territorios. Pensamos que es importantísimo que se mantengan y para ello hoy por hoy es fundamental que el Estado asuma su obligación, que es prolongar la infraestructura de la que disponen otros territorios nacionales, pues prolongarla gracias a los barcos hacia Baleares, Ceuta, Melilla, que son los territorios más afectados. Desde la asociación solicitan que estos gastos añadidos los cubra el Estado y que se les compense económicamente hasta poder cubrir costes. Se han puesto en contacto con las autoridades locales y dicen no haber recibido respuesta a las propuestas dirigidas al Ministerio. Que existen unas cantidades en los presupuestos generales del Estado por las cuales se subvenciona el 75% de los billetes de Ceuta a la península y viceversa. En estos 2 meses y pico que llevamos de confinamiento, esas cantidades casi no se han utilizado. Pues nuestra sugerencia es que ¿por qué no se utilizan esos fondos que están reservados en los presupuestos generales del Estado, en principio para el bienestar y la conectividad de la ciudadanía de Ceuta? ¿Por qué no se utiliza ese mismo importe que sobraría dinero para compensar estos costes a las navieras?
Comisiones Obreras ha vuelto a solicitar al Gobierno de la ciudad la creación de una mesa de negociación para las empresas municipales compuesta por representantes del Gobierno de la ciudad y los sindicatos más representativos en dichas empresas, actualmente Comisiones Obreras y UGT. Para Comisiones Obreras es fundamental homogeneizar criterios y protocolos para todas las empresas públicas en un momento en el que la reincorporación de los trabajadores, tras el inicio de la fase 1, se está llevando a cabo de manera diversa y en algunos casos irregular por parte de las distintas direcciones de las empresas municipales. Hoy hemos visto largas colas en lugares como ACEMSA, Empresa de la Luz, o en el Ceuta Center. Pese a la cita previa, no se han podido evitar las aglomeraciones. En el primer día de la fase 1 en Ceuta, las largas colas se han multiplicado en algunos edificios. Por ejemplo, en el Ceuta Center, para acceder al registro y al pago de tributos. Servicios Tributarios ha atendido a través de cita previa y registro solo ha abierto para solicitud de ayudas sociales. Colas también en ACEMSA para pagar el recibo del agua, un organismo que ha atendido a personas también con cita previa. Y muchas personas también para abonar el recibo de la luz. La empresa ha reabierto las puertas de sus oficinas, habilitándose atención preferencial para personas mayores de 65 años de 10 a 12. Para garantizar la seguridad se han adoptado medidas preventivas, entre ellas se ha limitado el reparto de números de atención y el aforo de clientes. En ocasiones en todos estos organismos no se ha respetado la distancia de seguridad y además había personas que no llevaban mascarilla, por lo que se hace un llamamiento a la responsabilidad de cada uno para hacer posible que no se produzcan repuntes en la pandemia y podamos pasar de fase dentro de 2 semanas. En Servicios Tributarios ya tenían implantada hoy la cita previa, pero esta mañana se han encontrado con muchas personas sin cita y sin cumplir con las medidas de seguridad. Dada la avalancha de personas, se han visto obligados a atenderlos todos con el fin de descongestionar las colas. Han querido dejar muy claro que desde mañana no se va a atender a nadie que no tenga cita previa. En cualquier caso, esta entidad insiste en que en su interior se cumplen con todas las medidas de seguridad recomendadas. Nosotros implantamos el sistema de cita previa desde el pasado sábado, por vía telemática. Desde hoy está por vía telemática y por teléfono. Pero nuestra sorpresa ha sido que cuando hemos llegado esta mañana, pues había ahí una infinidad de personas que es cierto que han sido poco escrupulosos con lo de guardar las medidas de seguridad, a pesar de que el suelo estaba debidamente marcado y eso. Pero nosotros, lo que nos concierne directamente, lo que es el acceso a nuestras dependencias, sí han sido un máximo de 4 personas, cuando el aforo es de 60. Y nuestro personal, que también está separado por una mampara enorme, como ya sacasteis el otro día en el vídeo. Y bueno, y habéis venido a ver lo que es Servicios Tributarios, el servicio de gestión, recaudación e inspección, salvo caja, que es el que visteis el otro día. Y bueno, también hemos implementado todas las medidas de seguridad que se supone tenemos que poner en marcha. Lo estamos viendo aquí ahora mismo, ¿no? ¿Es esto lo que nos referimos? Esto es justo antes de acceder a nuestras dependencias, y en lo que es la puerta de las dependencias, pues podéis ver que está todo debidamente marcado y, valga la redundancia, marcando las distancias como marca la norma, con una separación de al menos 2 metros entre uno y otro. En nuestro mostrador, que los trabajadores están separados más de 2 metros, como podéis comprobar, aún así también tienen la mampara que se ha diseñado para esta ocasión, bueno, que no sabemos cuánto tiempo nos acompañará, y en todas las dependencias pues podéis ver que está rigurosamente marcado los espacios para que en ningún caso se pueda saltar la distancia de 2 metros. Ante las largas colas que se han producido esta mañana en la empresa de alumbrado eléctrico, el jefe de gestión de cobro de dicha empresa ha comentado que se ha intentado que estas colas estuvieran lo más ordenadas y cómodas posible. En cualquier caso, recuerda a aquellas personas que tengan que abonar el recibo, que cuentan con varios meses para ello. Es más, de momento no se va a cortar la luz a nadie por impago. Muchísima cola, una cosa que estábamos ya prevista, y de hecho antes de abrir nuestras oficinas ha estado nuestro equipo técnico comercial, nuestros compañeros, estudiando de qué forma se podía hacer mejor, y entonces hemos intentado que dentro de este gran bullicio sea lo más ordenado y lo más cómodo
para nuestros clientes. Sobre todo destacar que cortes de luz no se están produciendo ni se van a producir ese corte de luz por falta de pago durante un plazo de meses. Nos podemos ir incluso al mes de septiembre-octubre para restablecer los cortes por falta de pago. Entonces estamos dando muchos meses para que puedan subsanar la deuda pendiente que tenga cada cliente. Es decir, desde aquí tenemos que tranquilizar a la población ceutí, porque hemos visto en las colas también como hasta el propio empleado de seguridad les daba esta información precisa, que durante el estado de alarma y posteriormente, en este caso por parte de la empresa, se va a tener esa cordialidad, ese gesto de que no se va a cortar la luz hasta unos meses. Por supuesto, aunque no estamos obligados por ningún decreto, pero la empresa lo ha visto conveniente como en ayuda a todos nuestros ciudadanos, a nuestros ceutíes, que no tengan ningún miedo, ningún reparo en que se vaya a producir ese corte de suministro eléctrico. La Consejería de Fomento y Turismo ha publicado en el perfil del contratante una nueva licitación para la contratación de unas obras para la mejora de la accesibilidad en los soportales de las viviendas de la estación. La licitación será exclusivamente electrónica y el presupuesto de licitación asciende a 83.047 euros, siendo el plazo de ejecución de 3 meses conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación. El objetivo consiste en ejecutar las obras necesarias para el acondicionamiento y la accesibilidad de los soportales de las viviendas de la estación, con demolición de la baldosa existente y levantado de peldaños de cualquier tipo. Y a partir del próximo miércoles, día 13 de mayo, vuelven a activarse los servicios de la zona de estacionamiento regulado. Así, todos los vehículos que aparquen a partir del miércoles en la zona azul deberán abonar las tarifas correspondientes. Para más información pueden consultar la página web de Ángel Vicesa. La reapertura de las terrazas ha sido una de las grandes novedades de esta fase 1 que hoy ha comenzado. Limitadas a la mitad de su aforo, algunos empresarios han aprovechado para abrir sus terrazas desde este primer día, conocedores de que muchos ciudadanos estaban deseosos de volver a disfrutarlas. Hemos estado en una de las cafeterías que han abierto esta mañana al 50%, Cafetería Queen. Aquí no se puede acceder nada más que solo los empleados, según la normativa, ahora en esta fase de desescalada. ¿Cómo es? Aquí trabajáis vosotros. Claro, sacamos todo a terraza. Aquí no se puede acceder, salvo que a lo mejor venga un cliente a pagar, que ya en ese aspecto, bueno, mantiene la distancia también, se queda ahí en puerta, y aquí totalmente prohibido acceder para consumir. Baños tampoco se pueden usar los baños, los hemos cerrado con llave. Y bueno, una serie de medidas como no poner servilleteros, dando servilletas de papel para que se vayan desechando, de uso individual simplemente, y ya está. Nosotros vamos trabajando aquí, los pedidos los damos cogiendo nota de la terraza, traemos el pedido aquí, que nada más que entramos los dos que estamos trabajando y los sacamos el servicio fuera. Y el servicio sería, si podemos ir para la terraza para verlo, para que lo vea. ¿Cómo ha sido esta fase de confinamiento? Esperando también, ¿no, Enrique, a poder reabrir? Sí, ha sido muy complicado porque en la cabeza te rondan muchas incertidumbres, ¿no? Porque ya no es solamente el tiempo que va a estar, lo que vas a necesitar, lo que no vas a necesitar, en fin, lo que te va a hacer falta, si después cuando se active esto, cuándo va a volver a una normalidad y si después los ingresos van a ser lo suficiente como para que... Lo suficiente como para que se pueda cubrir los gastos y se pueda mantener por lo menos el personal, porque si no esto sería un problema grandísimo, porque esto es una cadena, dependemos unos de otros y aquí tenemos que de una forma ayudarnos y mantener todo el comercio que se pueda abierto y con todo su personal. Y ahora ya estamos en la parte de, digamos, la terraza que está al 50%. La terraza al 50%. He mantenido las mesas 2 metros, como veis, una de otra. Yo por suerte tengo aquí
un sitio bastante despejado en hilera la puedo poner para que no haya ningún entorpecimiento, la gente puede circular por la calzada con unas medidas de seguridad y por el centro de la calle se sigue manteniendo la medida de seguridad también. Sin embargo, algunos han querido disfrutar de las terrazas con excesiva euforia, obviando su responsabilidad cívica y las medidas preventivas establecidas, entre ellas la distancia de seguridad. Este grupo que ven en las imágenes ha sido denunciado por los vecinos de la zona, teniendo que intervenir la policía local. Y es que no podemos olvidar que se puede disfrutar, pero cumpliendo con nuestras responsabilidades como ciudadanos. También retoman su actividad las estaciones de las inspecciones técnicas de vehículos. Se hará mediante cita previa a través de la página web y las oficinas tendrán limitación de aforo. Red ITV abre sus estaciones ITV en los territorios nacionales que han pasado a la fase 1 de la desescalada, entre ellos Ceuta. En su vuelta a la operatividad, Red ITV establece las normas preventivas como la distancia de seguridad y pone a disposición de los usuarios guantes desechables y dispensadores hidroalcohólicos. Además, cada estación ITV tendrá una limitación de aforo en sus oficinas. Entre las recomendaciones, la compra online y el pago con tarjeta. Es obligatorio programar cita previa a través de la página web oficial www.itvlesa.com, con el fin de evitar aglomeraciones y esperas excesivas. Igualmente se insta a los clientes a que en cada vehículo solo viaje el conductor, yendo a la estación con fecha y hora previamente asignadas. El entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, José Juan Romero, considera una mentira el final de la temporada decidido por la Federación Española de Fútbol, que acordaba la semana pasada dar por finalizadas las competiciones regulares no profesionales a causa de la crisis sanitaria del coronavirus, lo que ha dejado al conjunto ceutí sin opción de disputar el play-off de ascenso. José Juan Romero no está precisamente conforme con el desenlace de la temporada acordado por la Federación Española de Fútbol. El carpetazo de Rubiales a las competiciones no profesionales ha dejado a la agrupación deportiva Ceuta, que era quinto cuando se paralizó la liga, sin opción de disputar el play-off de ascenso. La decisión me ha parecido muy injusta, ¿no? Creo que lo absolutamente justo era volver a jugar las jornadas que quedan, que eran muchas, que fue lo que el presidente de la Federación Española de Fútbol se encargó de decir en la primera rueda de prensa, que dio tras el parón, que sea cuando fuera, sus palabras fueron esas, sea cuando fuera, se iba a jugar los partidos que quedaban y que si la temporada siguiente había que cortarla, pues se acortaría, ¿no? Y esto es lo que se tenía que haber hecho para que la decisión fuera justa. Todo lo demás desvirtúa la competición y todo se convierte en una mentira. El Ceuta ha terminado echando en falta los 3 puntos perdidos en los despachos por alineación indebida de Benji en la primera jornada ante el Puente Genil. Me acuerdo porque evidentemente igual que te acuerdas cuando pierdes un partido, igual que cuando empatas, pues más te acuerdas ahora, ¿no? Porque te hubiera dado la posibilidad de jugar estos playoffs injustos, que aunque creo no se van a jugar. Pero ya digo, me he acordado todo el año, porque evidentemente 3 puntos en competiciones como estas son vitales, ¿no? El técnico sevillano del Ceuta entiende que no es posible hacer balance de la temporada porque esta no se ha podido completar. Queda un cuarto de competición, ¿no? Entonces es muy difícil hacer balance, porque si el balance lo hacemos a estas alturas, si yo me remito a años anteriores, a estas alturas en el balance, pues dista mucho de lo que hubiera sido el final. Independientemente del puesto, creo que los números no engañan, ¿no? Somos el equipo menos goleado, el segundo equipo menos goleado, el segundo equipo máximo goleador. Si tuviéramos nuestros puntos ganados en el campo, somos el equipo que menos ha perdido y estaríamos en una disposición fantástica para lograr nuestro objetivo, que evidentemente no se ha visto en muchísimos momentos el equipo que todavía yo quiero ver, o el equipo sobre todo que me identifico yo más con el juego, pues no.
Y ayer domingo 10 de mayo se cumplieron 25 años del histórico golazo de Najim en el Parque de los Príncipes de París, que le sirvió al Real Zaragoza para conquistar la Recopa de Europa ante el Arsenal. El exfutbolista ceutí, que ha vivido el confinamiento en la capital, ya que el estado de alarma le cogió regresando de un evento en Londres y no pudo regresar a Ceuta, ha rememorado estos días aquella gesta en distintos medios de comunicación de todo el país. Linigan, el balón para Najim, y Najim lo que ha intentado es tira Siman, ¡gol! ¡Gol de Najim! ¡Gol de Najim! ¡Gol de Najim! En el minuto 14 y 50 segundos, el gol de Najim, todos al campo. 25 años se han cumplido de este histórico gol marcado por el exfutbolista ceutí Mohamed Ali Amar Najim el 10 de mayo de 1995 en el Parque de los Príncipes de París. Un gol que le sirvió al Real Zaragoza para derrotar in extremis al Arsenal inglés y conquistar la Recopa de Europa. Najim entró en la historia del fútbol mundial con ese soberbio golazo desde casi 50 metros en el último minuto de la prórroga que batió a David Seaman. Al final tuvimos la fortuna de poder ganarlo en una última acción, que tuve la suerte de ser el protagonista. Bueno, disparé desde, o decidí disparar en ese momento y la gente pues se acuerda lo que hacía en ese momento después de tantos años. El exfutbolista ceutí aún se emociona recordando aquella noche mágica que hizo feliz a tantísima gente. Cuando vi la gente el día después, ¿no? La felicidad que había en las calles, la cantidad de gente que había desde el aeropuerto hasta la Plaza del Pilar, fue algo increíble ver a padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, con bufandas, con banderas, con esa cara de satisfacción y la verdad es que eso no tiene precio. Najim mantiene el contacto con los que fueron sus compañeros en aquel histórico Zaragoza que se encumbró aquella noche hace 25 años en París. Fue una época dorada para el zaragocismo, nos cambió la vida a todos nosotros, a mí me la ha cambiado sin duda alguna el poder ser protagonista de la Recopa, pero insisto, siempre agradeciendo a mis compañeros la oportunidad que me dieron para llegar a ese momento. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana martes, las temperaturas oscilarán entre los 14 de mínima y los 21 grados de máxima. Cielos parcialmente nubosos y viento de poniente. Para el miércoles, temperaturas entre los 15 grados de mínima y 23 de máxima. Intervalos nubosos a lo largo de todo el día con viento suave de poniente. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. Nosotros nos vamos. Noticias Ceuta regresa mañana con más información. Que pasen una muy feliz noche.